Prepárate para descubrir el secreto más polémico sobre el ayuno intermitente que la industria fitness no quiere que sepas. Si crees que necesitas comer cada 3 horas para ganar músculo y perder grasa, estás completamente equivocado. Voy a revelarte cómo los hombres están transformando sus cuerpos y aumentando sus niveles de testosterona de manera sorprendente y contraria a la intuición. Hoy aprenderás estrategias poderosas que prometen resultados rápidos y visibles, así que sigue viendo y desentraña los misterios del ayuno intermitente que pueden cambiar tu vida para siempre. Aceleración de los beneficios del ayuno. El ayuno intermitente es una estrategia de alimentación que alterna periodos de ayuno con periodos de alimentación. Esta práctica ha ganado popularidad debido a sus numerosos beneficios para la salud, especialmente para los hombres. Al practicar el ayuno intermitente, el cuerpo experimenta una serie de cambios metabólicos que pueden acelerar los beneficios para la salud. Una de las principales ventajas es la mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Además, el ayuno intermitente puede reducir la inflamación, un factor clave en muchas enfermedades crónicas. Durante el ayuno, el cuerpo entra en un estado de cetosis, donde comienza a quemar grasa almacenada para obtener energía. Este proceso no solo ayuda en la pérdida de peso, sino que también mejora la composición corporal al reducir la grasa visceral, la cual se acumula alrededor de los órganos internos y está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Estudios también muestran que el ayuno intermitente puede aumentar la producción de la hormona del crecimiento, esencial para la regeneración celular, el crecimiento muscular y el mantenimiento de la masa magra. El ayuno intermitente también puede tener efectos positivos en el cerebro, promoviendo la salud cerebral y protegiendo contra enfermedades neurodegenerativas. Esto se debe al aumento en la producción de proteínas llamadas factores neurotróficos derivados del cerebro, BDNF, que apoyan la función neuronal y promueven la formación de nuevas conexiones neuronales. Además, el proceso de autofagia, que se intensifica durante el ayuno, ayuda a eliminar células dañadas y toxinas del cuerpo, promoviendo la renovación celular y potencialmente retardando el envejecimiento. Impacto en las hormonas sexuales. El ayuno intermitente puede tener un impacto significativo en los niveles de hormonas sexuales, particularmente la testosterona, que es crucial para la salud masculina. La testosterona es responsable de una serie de funciones importantes, incluyendo el desarrollo muscular, la libido, la producción de esperma y el mantenimiento de la densidad ósea. Varios estudios sugieren que el ayuno intermitente puede aumentar los niveles de testosterona en los hombres. Durante el ayuno, los niveles de insulina en el cuerpo disminuyen, lo que puede ayudar a aumentar la producción de la hormona luteinizante, LH. La LHA es responsable de estimular los testículos para producir testosterona. Además, la práctica del ayuno intermitente puede reducir los niveles de grasa corporal, lo que también puede llevar a un aumento en los niveles de testosterona. La grasa corporal excesiva puede convertir la testosterona en estrógeno, la hormona femenina, a través de la enzima aromatasa. Por lo tanto, al reducir la grasa corporal, el ayuno intermitente puede ayudar a mantener niveles saludables de testosterona. La testosterona también está asociada con el aumento de la masa muscular y la fuerza. Los hombres que practican ayuno intermitente pueden notar un aumento muscular más eficiente, especialmente si combinan el ayuno con ejercicios de resistencia. La combinación de ayuno intermitente y entrenamiento de resistencia puede aumentar aún más la producción de la hormona del crecimiento, que trabaja junto con la testosterona para promover el crecimiento y la recuperación muscular. Ejercicio. Durante el ayuno. La práctica de ejercicios durante el ayuno puede ofrecer beneficios adicionales para los hombres, dependiendo de los objetivos individuales. Para maximizar la quema de grasa, realizar ejercicios aeróbicos de baja a moderada intensidad al final del periodo de ayuno puede ser altamente efectivo.
Durante este periodo, los niveles de glucógeno están bajos, forzando al cuerpo a utilizar las reservas de grasa como principal fuente de energía. Sin embargo, para aquellos que buscan ganar masa muscular, el momento del ejercicio es fundamental. Entrenar justo después de romper el ayuno puede proporcionar mejores resultados. Consumir una comida rica en proteínas y carbohidratos después del ejercicio ayuda a maximizar la síntesis proteica y promover la recuperación muscular. Esto ocurre porque los niveles de insulina, que aumentan después de la comida, ayudan a transportar nutrientes esenciales a las células musculares. Además, entrenar en ayunas puede aumentar la producción de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, que ayudan a movilizar las reservas de grasa y aumentan la tasa metabólica. Esto puede resultar en una mayor quema de calorías durante y después del ejercicio. Sin embargo, es importante equilibrar la intensidad del ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular. Incorporar ejercicios de resistencia y asegurar una ingesta adecuada de proteínas son estrategias esenciales para preservar y aumentar la masa muscular. Y si estás listo para cambiar tu entrenamiento y tu cuerpo, pero aún tienes dudas sobre por dónde empezar, tengo una recomendación valiosa para ti. Nuestra guía de hipertrofia proporciona un camino claro para una efectiva transformación muscular. Descubre cómo potenciar cada entrenamiento, cada comida y cada momento de descanso adecuado para tus objetivos, ya sea que entrenes en casa o en el gimnasio. Haz clic en el enlace en los comentarios y comienza a transformar tu físico hoy mismo. Necesidades calóricas y macronutrientes. La práctica del ayuno intermitente puede alterar significativamente las necesidades calóricas diarias de los hombres. Durante los periodos de alimentación, es crucial asegurar que la ingesta calórica sea suficiente para sostener el metabolismo y la actividad física. La desnutrición puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo la pérdida de masa muscular, fatiga y deficiencia de nutrientes. Para determinar las necesidades calóricas durante el ayuno intermitente, es importante considerar factores como la edad, el peso, la altura, el nivel de actividad física y los objetivos específicos, como la pérdida de peso o el aumento muscular. Utilizar herramientas de monitoreo calórico puede ayudar a ajustar la ingesta según sea necesario, asegurando un déficit calórico adecuado para la pérdida de peso o un superávit para el aumento muscular. Además de las calorías, la proporción de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas debe ajustarse cuidadosamente. Las proteínas son especialmente importantes para los hombres que practican ayuno intermitente, ya que ayudan a preservar y aumentar la masa muscular. La ingesta recomendada de proteínas varía entre 1.2 a 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Los carbohidratos son necesarios para proporcionar energía, especialmente para aquellos que realizan ejercicios intensos. Las grasas saludables, como las encontradas en aguacates, nueces y aceite de oliva, son esenciales para la salud hormonal y proporcionan energía sostenida. Autofagia y quema de calorías. La autofagia es un proceso celular vital que se intensifica durante periodos de ayuno prolongado. Durante la autofagia, las células eliminan componentes dañados y reciclan proteínas innecesarias, promoviendo la renovación celular y la salud general. Este proceso puede ayudar a retardar el envejecimiento y prevenir enfermedades crónicas. Para estimular la autofagia, pueden ser necesarios periodos de ayuno de 24 horas o más. Sin embargo, incluso ayunos más cortos pueden tener efectos positivos. La combinación de ayuno intermitente con una dieta rica en nutrientes durante los periodos de alimentación puede apoyar aún más el proceso de autofagia. Nutrientes como los polifenoles y antioxidantes, encontrados en frutas, vegetales y té verde, pueden mejorar la salud celular. Entender la diferencia entre la quema de calorías y la quema de grasa es esencial. La quema de calorías se refiere a la energía total que el cuerpo usa para realizar actividades físicas y mantener funciones vitales. La quema de grasa ocurre cuando el cuerpo utiliza grasa almacenada como fuente de energía, lo cual es más probable durante el ayuno y ejercicios de baja intensidad.
Para optimizar la quema de grasa, combinar el ayuno intermitente con ejercicios aeróbicos de baja intensidad puede ser particularmente efectivo. Inteligencia artificial para el monitoreo alimentario. La tecnología moderna, incluyendo la inteligencia artificial, IA, se ha convertido en una herramienta valiosa para monitorear la ingesta alimentaria y ayudar a gestionar el ayuno intermitente. Aplicaciones de IA pueden rastrear la ingesta calórica, macronutrientes y micronutrientes, ofreciendo una visión detallada de la dieta y ayudando a los hombres a ajustar sus prácticas alimentarias para alcanzar objetivos específicos, como la pérdida de peso o el aumento de masa muscular. Estas aplicaciones pueden proporcionar retroalimentación en tiempo real y sugerencias personalizadas, facilitando la adherencia a una dieta balanceada y eficiente. Además, la IA puede ofrecer recomendaciones de recetas personalizadas, ajustadas según las preferencias alimentarias, restricciones dietéticas y necesidades nutricionales de los usuarios. Esto hace más fácil seguir un plan alimentario saludable y variado, asegurando que todas las necesidades nutricionales sean atendidas. Respuesta: hormonal al ayuno. El ayuno intermitente impacta significativamente los niveles hormonales, particularmente el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Normalmente, los niveles de cortisol siguen un ritmo circadiano, alcanzando su pico en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este pico matutino ayuda a preparar el cuerpo para el día, aumentando la vigilia y la energía. Durante el ayuno, especialmente en periodos prolongados, el cuerpo puede experimentar una prolongación de este pico de cortisol. Esto ocurre porque el ayuno es percibido por el cuerpo como una forma de estrés, desencadenando la liberación de cortisol. Este aumento prolongado de cortisol puede ser beneficioso a corto plazo, ya que aumenta la concentración y la energía a lo largo del día, además de movilizar las reservas de energía del cuerpo, como la glucosa y los ácidos grasos, para ser utilizados como combustible. Este mecanismo es particularmente útil para mantener los niveles de energía cuando la ingesta calórica es limitada. Sin embargo, es crucial evitar niveles crónicamente elevados de cortisol, ya que esto puede llevar a una serie de problemas de salud. El cortisol elevado de forma continua puede promover el catabolismo muscular, un proceso donde el cuerpo degrada proteínas musculares para liberar aminoácidos, que luego se convierten en glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto puede resultar en la pérdida de masa muscular, algo indeseable para aquellos que buscan ganar o mantener músculos. Además, niveles elevados de cortisol pueden aumentar la resistencia a la insulina, dificultando el control de los niveles de azúcar en la sangre y elevando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Otros efectos adversos incluyen el aumento de la presión arterial, la reducción de la función inmunológica y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Para mitigar los efectos negativos de los niveles elevados de cortisol, es esencial adoptar estrategias eficaces de manejo del estrés. La meditación es una técnica comprobada para reducir los niveles de cortisol, promoviendo un estado de relajación y disminuyendo la respuesta al estrés. La práctica regular de yoga también puede ser beneficiosa, combinando ejercicios físicos, técnicas de respiración y meditación para reducir el estrés de manera holística. Ejercicios de respiración profunda y controlada son otra técnica eficaz para activar el sistema nervioso parasimpático, que ayuda a reducir los niveles de cortisol y promover la calma. Además de las técnicas de relajación, garantizar una buena calidad de sueño es crucial para mantener los niveles de cortisol bajo control. El sueño inadecuado puede llevar a un aumento en los niveles de cortisol y a una mayor respuesta al estrés. Mantener un horario regular de sueño, durmiendo y despertando a la misma hora todos los días, ayuda a regular el ritmo circadiano y mejorar la calidad del sueño. Crear un ambiente de sueño cómodo, que sea oscuro, silencioso y fresco, puede promover un sueño más profundo y reparador. Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir también es importante, ya que la luz azul emitida por estas pantallas puede interferir en la producción de melatonina,
la hormona del sueño, perjudicando la calidad del sueño. En resumen, mientras el ayuno intermitente puede aumentar los niveles de cortisol de forma beneficiosa a corto plazo, es esencial evitar niveles crónicamente elevados para prevenir efectos adversos a la salud. Adoptar estrategias de manejo del estrés y garantizar una buena calidad de sueño son pasos cruciales para maximizar los beneficios del ayuno intermitente y minimizar los riesgos asociados a los niveles elevados de cortisol. Suplementos y calidad del sueño. La calidad del sueño puede verse afectada por el ayuno intermitente, especialmente en ayunos prolongados. Suplementos como melatonina, magnesio y L-teanina pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño durante el ayuno intermitente. La melatonina es una hormona que regula el ciclo del sueño y puede ser particularmente útil para aquellos que tienen dificultad para dormir. El magnesio es un mineral esencial que ayuda a relajar los músculos y promover un sueño reparador. La L-teanina, un aminoácido encontrado en el té verde, puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación. Elegir suplementos que no interrumpan el estado de ayuno y que sean seguros para uso a largo plazo es importante. Consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento es siempre recomendable para asegurar la seguridad y la eficacia. El ayuno intermitente ofrece una serie de beneficios para los hombres, desde la mejora en la salud metabólica y hormonal hasta la optimización de la composición corporal. Para maximizar estos beneficios, es esencial ajustar la práctica de ayuno intermitente según las necesidades individuales, monitorear la respuesta del cuerpo y utilizar estrategias de nutrición y suplementación adecuadas. Al integrar estas prácticas de forma informada y cuidadosa, los hombres pueden aprovechar al máximo el ayuno intermitente, promoviendo la salud y el bienestar de manera sostenible.